Vamos a pedirles que se acomoden, saquen su Biblia, sus cuadernos, sus notas, pues porque hoy le va a tocar aguantarme un ratito. Me tocó traer la palabra, entonces le va a tocar soportarme un rato. Gracias a Dios que el apóstol hoy me dejó esta encomienda y pues le doy muchas gracias a Dios por la confianza. ¿Está listo, mi hermano? Vamos a esperar que nuestros hermanos se acomoden. Vamos a orar, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta mañana a través de la palabra. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir su palabra con buen ánimo. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar en tu casa y de estar en este momento, Señor, dispuesto nuestro corazón, dispuesta nuestra mente y dispuesta nuestra atención para recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestro corazón lo abrimos para recibir la buena semilla, Señor, en el corazón, Señor, que sabemos que es una buena tierra, puesto que estamos aquí. Gracias, Señor, porque sabemos que esa semilla no volverá a ti vacía, sino que producirá lo que tú la enviaste que produjera en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oro, Señor, que tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que nos enseñe y que nos deje ver lo que tú quieres que veamos a través de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedirle a los muchachos, me van a apoyar con unas imágenes y voy a pedirles a los que apagan las lucecitas, que si no las apagan para que se vean más claritas, porque si no, no las vamos a mirar. ¿Quién le apaga ya? ¿Usted puede verlo ahí? ¿Sí lo ve? Si apagamos la última luz, para mí sería mejor, porque las primeras letras yo no las veo. Ya me toca hacerme mis lentes, pero de todas maneras no las veo. Bueno, así lo dejamos. Bueno, vamos a ver ahí. No sé si alcanzan a ver el título de mero arriba, pero se los voy a leer. Mero arriba dice octubre y dice enviados a predicar. ¿Sí? No sé si se acuerdan que ese es el nombre del tema del mes de octubre. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era el nombre de septiembre? Estar con Él, ¿verdad que sí? Estar con Él. Y octubre se llama enviados a predicar, ¿sí? Y el tema o el nombre de la predicación de hoy se llama prioridades en la predicación, ¿sí? Prioridades en la predicación, para los que anotan. Tristemente no tengo el nombre de la primera prédica de octubre. Hermana Hilda, ¿usted lo tiene? La primera prédica de octubre. Tengo las citas,
y tengo mis notas, pero no sé por qué no capté el nombre. ¿Alguien lo tiene? Yo nada más le puse o lo logré captar como enviados. Enviados. Ok, entonces sí lo capté bien. Ok, entonces enviados. Fue el primer tema o nombre de la primer prédica de octubre. El segundo nombre de la segunda prédica de octubre se llama Prioridades en la predicación. ¿Sí? Es la bendición de que nos manden ya todo listo. Entonces hoy vamos a tocar este tema y yo quiero que veamos una cita en Mateo 25, 34 al 40. Voy a pedirles a los muchachos también que no la pongan ahí. Y si usted la tiene en su Biblia, pues la lee junto con nosotros. Si no quiere, es mejor usar la Biblia, ¿verdad? Pero si usted ya batalla con sus ojos como pasa con muchos de nosotros, pues auxíliese allá con el cañón. 25 de Mateo, versículo 34 al 40. ¿Lo tiene? ¿Lo tenemos allá? Sí. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Este versículo está serio, ¿verdad? Y está fuerte. Y no nos gusta. No nos gusta porque nos enfrenta, nos confronta. Pero déjeme decirle que cuando Jesús empezó su ministerio y cuando Él estuvo predicando y estuvo enseñando y estuvo aquí en la tierra, en los años que Él estuvo haciendo su trabajo y haciendo el trabajo que Dios le había encomendado, no crea usted que se la pasó solamente haciendo puros milagros sobresalientes y puros milagros que solamente llamaban la atención. Mientras que Él predicaba y Él enseñaba y obviamente sanaba y libertaba y multiplicaba panes y todo eso, se enfrentó con todo tipo de personas y con todo tipo de necesidades. Por esa razón, cuando Él hace mención a esto, ¿sí? Cuando Él hace mención a esto, nosotros nos encontramos con que Él se encontró con gente hambrienta, sedienta, enferma, díganme los otros, desnuda, prisionera, forastera. Me falta uno. Sedienta. ¿Sí? ¿Los podemos poner ahí en la imagen, mija? Jesús fue predicando por muchas partes, ¿sí? Él predicó por muchas partes. Él no tuvo límites para predicar, ¿sí? Él no tuvo límites para predicar. Sí, predicó en todos lados, sin límites, sin excepción. Encontró diferentes personas y diferentes necesidades. La que sigue, mami. Y encontró este tipo de personas: hambrientos,
sedientos, forasteros, desnudos, enfermos y prisioneros. Sí. Estas personas con estas necesidades las encontró Jesús a través de su ministerio, ¿sí? Y obviamente todas esas necesidades que Jesús encontró en el ministerio, pues Él las tomó en cuenta. No fue indiferente a ellas, ¿sí? Obviamente su prioridad de Jesús era predicar el evangelio, ¿sí? Su prioridad de Jesús era de decirles: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Esa era la prioridad, ¿sí? Esa era la prioridad. Pero aún cuando Él iba predicando por toda la región, por ciudades, por aldeas, por pueblos, por caminos, por desiertos, por montes, en sinagogas, donde quiera que Él se encontraba, Él iba predicando lo mismo: el reino de los cielos se ha acercado. Sí, pero si se encontraba un sediento, le daba de beber. Nos encontramos con la ¿se acuerdan la historia del hermano de él la semana pasada? La mujer sedienta, la samaritana, ¿sí? Si se encontraba un oprimido por el diablo, lo liberaba. Si se encontraba un hambriento, le saciaba su pan, ¿sí? Si se encontraba un enfermo, lo sanaba. O sea, mientras que Él iba predicando y se encontraba con las necesidades, las suplía, ¿sí? Ahora, este tipo de personas, con este tipo de situaciones difíciles y necesidades difíciles, extremas podemos decir, siempre han existido, ¿sí? Siempre han existido. Y déjeme decirle también que Dios siempre se ha hecho cargo de ellas, ¿sí? Dios siempre se ha hecho cargo de ellas. Miren, vamos a verlas en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. Para Dios han sido prioridad estas personas. Dios no crean que Dios es malo o que se haya olvidado de estas necesidades o de este tipo de personas. En Deuteronomio 24, en el versículo 14, miren cómo Dios cuando Él dio los mandamientos, Él dio ordenanzas y todo, Él se acordó de estas personas. Miren lo que dice Deuteronomio 24, del 14 en adelante, dice: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros. ¿Se fija? Pensó en el pobre y en quién más, en el extranjero o en el forastero, ¿sí? Dios estaba pensando en ellos, que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día les dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. El 16, este es gratis, dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ese es gratis, porque lo teníamos que pasar. El 17, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. 19, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos,
no recojas las ramas que hayas dejado atrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Cuando vendimes tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. ¿Sí? Dios tenía en mente este tipo de personas: huérfanos, viudas, pobres, extranjeros, menesterosos. ¿Sí? Y Dios se hacía cargo de ellos. ¿Sí? Dios se hacía cargo de ellos. Dios estaba al tanto de que ellos tuvieran provisión. ¿Sí? Dios estaba al tanto de que ellos tuvieran provisión. Y lo más bonito es, quiero que vean Isaías 58. Yo creo que usted lo ha leído. Isaías 58. En este capítulo habla del ayuno. Sí, habla del ayuno, porque a veces pensamos que ayunar pues es que no comamos y que nos aflijamos y que nos pongamos todos tristes y que nos golpemos y que pongamos todo cara muy triste, ¿verdad? Estar muy afligidos, ¿sí? Pero el 58:7 dice, 58:6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Quiénes son esas personas? Son las mismas, ¿verdad que sí? Son las mismas. Es el hambriento, es el desnudo, es el errante, es el enfermo, es el oprimido. ¿Verdad que son las mismas? Y cuando nos volvemos hacia ellas es cuando realmente estamos ayunando. ¿Sí? Cuando en vez de comernos nuestra comida, se la compartimos a ellos. Ese es el ayuno. Cuando compartimos nuestra ropa con el desnudo, ese es el ayuno. Cuando dejamos un poquito de nuestro tiempo para visitar a un enfermo, ¿sí? O cuando invertimos un poquito de nuestro tiempo para estar pues con el solo, ¿sí? Con el que no tiene a lo mejor con quién estar o con quién platicar o yo no sé, ¿sí? Ese es el ayuno. Y mire, lo que más me llama a mí la atención, el versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Hay recompensa? Hay recompensa. Hay recompensa. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, cuando Dios era el que se encargaba de estas personas, había recompensa. ¿Sí? Había recompensa. Dios estaba diciendo, tu justicia se verá y la gloria de Dios será tu retaguardia. O sea, Dios iba a ir atrás de ti. ¿Sí? Y usted puede terminar de leer todo el capítulo, está hermoso. Y es lo que todos clamamos, y es lo que todos queremos.
¿sí? Pero obviamente pues no queremos pagar el precio, ¿verdad? Pero sí queremos queremos la recompensa. Queremos el pago, pero no queremos pagar el precio, ¿sí? Entonces, es importante que veamos cómo Dios en el Antiguo Testamento estaba al tanto de estas personas. Ahora, estas personas, ¿me puedes pasar la siguiente diapositiva, mija? Eran prioridad en el ministerio de Jesús también. Cuando Jesús estaba predicando, ya lo mencioné, en Juan 6:38 nosotros encontramos, quiero que leamos esta cita, Juan 6:38. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando Jesús estuvo aquí, ¿vino para hacer su voluntad? No. Él lo dijo muy claro. Vine para hacer la voluntad del que me envió. ¿Sí? Así yo estoy aquí no para predicar lo que quiero predicar. Estoy predicando lo que me mandaron predicar. Ay, así es más fácil, ¿sí? Es más fácil. Jesús dijo, no vine a hacer lo que yo quiero hacer, ¿sí? ¿Se imaginan si Jesús hubiese querido hacer lo que él quería? Él se hubiera agarrado a sanar a todos los que se hubiera encontrado. ¿Verdad que sí? A todos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando le avisaron que Juan estaba enfermo? Era su amigo, su muy amigo. Lázaro, ¿qué dije? Juan, porque está en el libro de Juan. Uy, ya no me conecto. Ya me está fallando el wifi. ¿Se imaginan qué? O sea, Jesús y el Lázaro eran amigos de mucho tiempo, muy íntimos, ¿sí? Él y esa familia eran muy íntimos. Cuando le avisan que estaba muy enfermo, yo pienso que en su voluntad él hubiese corrido, ¿sí? Y vámonos, yo tengo el poder para sanar a Lázaro, ¿sí? Pero ¿qué pasó? No se movió, se quedó todavía 2 días, ¿sí? 2 días se quedó todavía ahí donde estaba. No que se haya hecho el desentendido, no, él sabía lo que estaba pasando, sabía que Lázaro estaba enfermo, ¿sí? Pero él se queda ahí, se queda, ¿sí? No se fue, no se movió, pero él sabía lo que estaba pasando. Él estaba conectado con el Padre, ¿sí? Él sabía que él no se iba a mover hasta que Dios le dijera, muévete, ¿sí? Hasta que Dios le diera la luz verde, ¿verdad? Hasta que Dios le dijera, ahora sí ya vete. Y lo comprobamos porque Dios más adelante Jesús dijo, esto tenía que pasar, pero era para que la gente pudiera ver la gloria de Dios. Él se lo aclaró a las hermanas, ¿sí? Y le dijo a los discípulos, me alegro también por ustedes. Me alegro también por ustedes. Entonces, si Jesús en su voluntad hubiese hecho tantísimas cosas, hubiera echado a perder los planes de Dios, la hubiera regado,
¿sí? Pero él se sujetó a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Y él muchas veces lo dijo: yo hablo lo que escucho del Padre y hago lo que veo hacer al Padre, ¿sí? Entonces, ¿él qué escuchaba? ¿Qué escuchaba del Padre? Lo que él escuchaba, él lo hablaba. Entonces, él predicaba, ¿sí? Él predicaba lo que oía al Padre. Las palabras, las buenas nuevas, las palabras de libertad, las palabras de sanidad, las palabras de perdón, las palabras de amor. Eso es lo que oía del Padre, eso es lo que él predicaba, ¿sí? Eso es lo que él predicaba. Él oía esas palabras del Padre, eso es lo que salía de su boca. Él no escuchaba del Padre juicio. Fíjense, ¿se acuerdan que la semana pasada el pastor Don nos dijo que el Padre no es odio, no es juicio, es amor? Dios es amor. Jesús nunca escuchó palabras de juicio, por eso él nunca predicó juicio. ¿O dónde escuchamos un sermón en los evangelios de juicio? ¿Hay algún sermón de juicio? No. Incluso cuando le habló duramente a los fariseos, todavía en esas palabras duras había misericordia. Había misericordia. Aunque eran duras, pero había misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús no escuchaba otra cosa del Padre. Él solo escuchaba amor, perdón, libertad, sanidad. Eso es lo que él escuchaba, eso predicaba, eso hablaba a la gente, ¿sí? ¿Qué veía hacer al Padre? ¿Qué lo veía hacer? Ahora, Jesús, acuérdense que él y el Padre son uno, y en ellos no hay límite, ni de tiempo ni de espacio, ¿sí? Ni de tiempo ni espacio. Jesús había visto al Padre suplir necesidades. Jesús había visto cómo el Padre había alimentado a los israelitas, ¿cierto? Por muchos años los alimentó. Entonces, para Jesús no era nuevo alimentar a las multitudes. Jesús había visto los milagros en el Antiguo Testamento. Para Jesús no era nuevo hacer milagros ahora en su ministerio. No era nuevo ni era difícil. Lo que había visto hacer al Padre, él lo estaba haciendo ahora en su tiempo de ministerio. Lo que vio hacer al Padre, él lo estaba haciendo. Lo que ve hacer al Padre a favor de las personas en necesidad, Jesús lo estaba haciendo a favor de las personas en necesidad, ¿sí? A favor de las personas en necesidad. Jesús nunca juzgó a las personas en necesidad. Cuando Jesús le dijo a algún pobre: vete a trabajar, levántate, vete a trabajar, ¿le dijo a alguno? ¿A algún enfermo le dijo: ya levántate? Bueno, le dijo al paralítico: levántate, toma el lecho y camina. Pero le dijo: ándale, ya tienes tantísimos años ahí, vete al médico, o no sé, algo, pero en otra forma, juzgándolo o criticándolo. ¿Le dijo de esa forma? No lo hizo. Siempre Jesús, cuando habló con los enfermos, con los oprimidos,
o con los pobres o con los que estaban en una necesidad, siempre su manera de hablar con ellos siempre fue para llenar su necesidad, para suplir su necesidad. ¿Sí? Ahora, miren, vamos a Mateo 15:32. Mateo 15:32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. ¿Cuántos días tenían con Jesús? 3 días. 3 días. ¿Cuántas horas nos pasamos nosotros aquí? 2, 1 los que llegamos tarde, 3 los que llegan temprano, 4. Esta gente tenía 3 días. ¿Sí? Esta gente tenía 3 días con Jesús. ¿Sí? 3 días. Y miren, pero miren, lo que yo quiero notar es esto. En los versículos anteriores dice, en el 30 dice: se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. ¿Se pueden imaginar? O todos los tipos de enfermedades. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Sí? O sea, la gente ya había sido sanada. Imagínense toda la gente sanada. ¿Sí? Toda la gente sanada. Ya todos estaban contentos. Piense usted tantito. Imagínense que usted estaba ciego por toda su vida, a lo mejor. Piense. Y de repente ya ve. ¿Cree usted que pensaba en la comida? No, yo me imagino que no. Usted que no tenía, porque dice que eran mancos, o sea que no tenían manita, o a lo mejor las tenían, porque se daba mucho de las manos secas. Imagínese que usted tenía su mano seca y de repente ya su mano se restableció. ¿Iba a pensar en la comida? No. Era cojo y ahora caminaba. ¿Pensaba en la comida? No. Era sordo y ahora escuchaba. ¿Pensaba en la comida? No, yo pienso que ni iba a pensar en la comida. Dice ahí que toda la multitud glorificaba a Dios. ¿Sí? Toda la multitud glorificaba a Dios. Pero aún a pesar de eso, a pesar de que todos estaban glorificando a Dios por el milagro que habían recibido, Jesús sabía que tenían hambre. Jesús sabía que tenían hambre y dijo: tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. Tienen 3 días conmigo. Tengo compasión de ellos. 3 días. ¿Sí? Mire, si usted se pone a leer
en los evangelios y los analiza, lo que a Jesús movió para hacer milagros, para hacer muchas cosas, no fue otra cosa más que la compasión. ¿Sí? Fue la compasión, no lástima. ¿Sí? No lástima. Es muy diferente. ¿Sí? Es muy diferente. Podemos tener lástima, pero la lástima es mala. ¿Sí? Lástima es nada más decir, ay, pobrecito, mira, no tiene que comer. Y sigues de largo. Eso es tener lástima. Ay, se cayó. Y sigues caminando. ¿Sí? Ay, lo atropellaron. Ay, chocó. Y sigues. Entonces, a ti, como dicen los muchachos, te valió. ¿Sí? Te valió. Si chocó, lo atropellaron, se cayó, le pasó lo que le pasó, te valió. ¿Sí? Eso, si nada más dices así, ay, pobrecito. Ay, no, hombre, ¿qué crees lo que me tocó ver? No, y hasta a veces ahora con eso de la grabada, ¿verdad? No, hombre, genial. ¿Cuál es la otra palabra que dicen? Extremo. ¿Sí? ¿Verdad? Y no sé qué más dicen, y lo graban, y lo suben, y lo likean, y no sé qué, pero nada más. ¿Sí? Y ¿sabe cuántos compartidas tienen y likean y todo, pero nada más es para provocar lástima. ¿Sí? Lástima, porque no se hace nada. ¿Sí? No se hace y no hacemos nada. ¿Sí? La compasión es diferente. La compasión en el original griego, la palabra compasión en el original griego es sympateo. ¿Sí? Esta palabra quiere decir sufrir con otro. Es ser afectado similarmente. Y existe el deseo de aliviar el dolor o sufrimiento de la persona. ¿Sí? Esto es compasión. ¿Sí? Es sufrir con el otro. ¿Sí? Esa es compasión. Cuando Jesús dijo, tengo compasión de la gente, Él estaba diciendo, pues yo también ya tengo hambre. ¿Sí? Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Yo también ya tengo hambre. ¿Sí? Ya son 3 días. Ya tenemos 3 días. ¿Sí? Yo también ya tengo hambre. Esta gente tiene hambre. Yo también ya tengo hambre. ¿Sí? Tengo hambre. ¿Sí? Y hay otra escritura, Marcos 6:34. Mire, véala. Y usted se va a encontrar varias, si usted lee los evangelios. Marcos 6:34, Jesús también lo mencionó. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sí? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. O sea, ¿cómo vería Jesús a las personas? ¿Cómo los estaba mirando? Dice que eran ovejas que no tenían pastor, pero o sea, ¿cómo se las imaginan? Pues
desorientadas, ¿sí? Locas, unas brincando por allá, otras brincando por allá. Unas ovejas sin pastor es desorientadas, perdidas, brinconas, unas acostadas, otras caminando por allá, así, desubicadas. En otras palabras, desubicadas, ¿sí? ¿Y qué dice? Tuvo compasión de ellas, ¿sí? Tuvo compasión de ellas, ¿sí? ¿Y qué hizo Jesús? Ahí en ese momento todavía no les dio de comer. ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? Enseñanza, ¿sí? Mire, fíjese cómo Jesús suple la necesidad. Se fija, él pone el dedo en la prioridad, ¿sí? Sí suple la necesidad física de las personas, pero pone el dedo primero en la prioridad. Dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Luego el 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, denle vosotros de comer. Y ya, ahí sigue la historia. Y les da de comer, sí les da. Pero él primero suplió la otra necesidad, la prioridad, ¿sí? Entonces, nosotros, fíjense bien, estamos enviados a predicar, sí, estamos enviados, ya lo recibimos, lo entendimos, ya no lo predicaron, ya no lo enseñaron, estamos enviados a predicar, sí, pero que no se nos olvide nuestra prioridad, ¿sí? Es la palabra, pero que no se nos olviden estas personas, ¿sí? Que no se nos olviden estas personas, no las vamos a topar, ¿sí? Miren, vamos a ver, voy a pedirles a los muchachos que me pongan la otra diapositiva que sigue. Después de que Cristo se fue, la iglesia empezó pues obviamente a crecer, ¿sí? Los discípulos empezaron a multiplicar, los apóstoles empezaron a predicar y Pedro se aventaba todos los sermones y sanaba muchas personas. Bueno, hacían todos los milagros que Jesús hacía, los hacían los apóstoles. Los discípulos se empezaron a multiplicar y multiplicar y multiplicar. La iglesia empezó a crecer grandemente, ¿sí? Pero se empezaron a topar con un problema, ¿sí? Se empezaron a topar con un problema. ¿Cuál era el problema? Pues que estas personas necesitadas, estas personas que estaban en necesidad, no estaban siendo atendidas, ¿sí? Y quiero que lo veamos en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Los empezaron a bombardear y a criticar. Hechos capítulo 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Sí? Cuando la iglesia creció, se enfrentaron con este problema, ¿sí? Las necesidades
se presentaron, había personas con necesidad y pues obviamente como todos estaban tan eufóricos por todo lo que estaba pasando, pues se les estaba olvidando, ¿verdad? A lo mejor, ¿sí? Todos, yo me imagino que todos estaban tan emocionados con todos los milagros y, ay no, tú vete a predicar, no, es que yo quiero ir a ver el cojo que ya caminó. Quiero ir a platicar con el mudo que ya habló. ¿Sí? Quiero ir a platicar con el sordo que ya escuchó, ¿sí? Quiero ir a bailar con el que ya caminó. ¿No creen ustedes que la gente quería pasar tiempo con los sanos? ¿Sí? Obviamente había mucho, y dice la Biblia que había mucho alboroto, ¿sí? Había mucho alboroto por todo lo que estaba pasando, ¿sí? Por todo lo que estaba pasando. Y obviamente no iba a faltar quien pusiera un dedo en los negritos, como dicen, en los negritos del arroz. ¿Sí? Ay, no le han dado su pensión a la hermana Hilda. ¿Sí? Se les olvidó. Sí. Ay, no, ya, pero ¿cómo es posible? Sí. Ay, no es posible que no le estén dando ya. ¿Cómo? Pero si no falta la hermana Hilda. Siempre va a haber personas que te estén señalando y encontrando algo en que te equivoques. Algo en lo que te puedas equivocar, ¿cierto? Tú puedes estar muy contenta, muy emocionada haciendo tu trabajo y pues obviamente de repente se te puede ir una equivocación por tu euforia, por tu emoción de lo que estás haciendo. Se te puede pasar algo, ¿sí? Pero gracias a Dios que hay personas que te pueden ayudar y que te pueden echar la mano, ¿verdad? Gracias a Dios porque los discípulos se pusieron las pilas y dijeron, miren, fíjense cómo no dijeron, bueno, pues ándenle, júntense todas las viudas y pónganse a ver qué hacen. No, tomaron cartas en el asunto y decidieron que este trabajo era importante. Este trabajo de servir a los necesitados era importante. ¿Y quién lo debía hacer? ¿Quién se debía de encargar? ¿Qué dice ahí? Busquen varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Sí? Sabiduría. O sea, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué implica esto? Implica que el trabajo que tú hagas, la ayuda que tú des, la ayuda que tú prestes es importante. ¿Sí me explico? No porque no salga en un periódico, no porque no esté publicada en el Face, no quiere decir que no sea importante. Si tú llevas de comer, si tú das ropa, si tú le lavas a alguien, si tú le cocinas a alguien, si tú cuidas a alguien y nadie se da cuenta, eso no importa. Allá arriba lo están mirando. ¿Sí? Eso es lo que más importa. Dios es el que lo está mirando. ¿Sí? No necesitas tomarte una foto para publicarlo.
ni necesitas tomarte foto para publicarlo. Nosotros no somos políticos, ¿sí? Nosotros no somos políticos para tomarnos la foto, que nos vean ahí con la cajita de que ya llevamos la despensa y de que ya llevamos la ayuda, ¿verdad? No, nosotros no somos políticos, ¿sí? Nosotros no somos políticos. Nosotros debemos de dar, ¿qué dice la Biblia? Que tu mano derecha, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. O sea, lo que hagas, hazlo y punto. Hazlo. Lo que vayas a dar, dalo y punto. No lo tienes que publicar. No lo tienes que avisar. ¿Sí? Obviamente, pues si algo se tiene que, no sé, registrar o algo por cuestiones de organización aquí en la iglesia, bueno, pues lo tienes que hacer. Pero como algo obligado de que, ay no, tómate la foto para ponerla en el Face de que fui a tal parte y di tanto y esto y lo otro. No, para promocionarte o para presumirlo, no, eso no vale. Porque si lo haces, mira, yo no estoy diciendo que sea malo, no. Si tú quieres llevar una ayuda y lo quieres publicar en el Face y que todo el mundo se entere y te like, si quieres que yo te diga que sí es malo, no es malo, no es malo. Pero te voy a decir una cosa, tu recompensa es solo esa. Los 1000 likes que obtengas, esos van a ser tu recompensa. ¿Sí? Las 100 compartidas que le den a tu publicación, esas van a ser tu recompensa. ¿Sí? Esas van a ser tu recompensa, nada más. No vas a tener más recompensa. Eso es lo que dice la Biblia. Que cuando hacemos algo en público y otros nos aplauden, otros lo ven, esa es la recompensa que tenemos, no más. ¿Sí? No es que sea malo, ¿sí? No es que sea malo, sino simplemente esa va a ser la recompensa que vamos a tener. ¿Sí? Ok, ahora, para nosotros, cuando nosotros estamos predicando, esto no lo debemos de olvidar. Vamos a poner la siguiente diapositiva. La otra. Esa. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros vamos a salir a predicar, como dije, ya lo recibimos, ya fuimos enseñados, sabemos que fuimos escogidos para predicar el Evangelio. Nosotros no debemos de perder de vista esto. 1, nuestra misión es predicar el Evangelio y número 2, suplir necesidades. ¿Sí? Que fueron las mismas 2 prioridades de Jesús: predicar el Evangelio y suplir necesidades. ¿Sí? Fueron las mismas, eran las mismas prioridades de Jesús: predicar el Evangelio y suplir necesidades. Son las mismas para nosotros. ¿Sí? No las olvidemos ni las perdamos de vista. ¿Sí? ¿Qué dice Marcos 16:15? Marcos 16:15. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3, en coro. Y les dijo,
Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es un mandato, ¿verdad? Ese es un mandato. Ahora, tal vez nosotros, todos aquí, no tengamos el título de evangelistas o de predicadores, ¿sí? Yo no soy una predicador ni soy un evangelista. No tengo el título, ¿sí? Y tal vez de los que estamos aquí, pocos tengamos el título de evangelista o de predicador, pero todos tenemos el mandato y la orden de ir a predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Y por todo el mundo, hermanos. ¿Sí? Por todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, si nos dice aquí que por todo el mundo, quiere decir que donde nosotros estemos, ahí debemos de predicar. Ahí debemos de predicar. Si estamos en la escuela, debemos predicar. Si estamos en un trabajo, debemos predicar. Si estamos en la casa, con las vecinas, debemos predicar. Si estamos, díganme otra parte, en la tienda, trabajando, en el trabajo. Ahorita ya hay muchos trabajos, ¿sí? Diferentes tipos de trabajos, diferentes ramas, diferentes áreas de trabajo. Donde nos toque estar, ahí debemos de predicar, ¿sí? Ahí debemos de predicar. Y mire, hermano, a nosotros Dios ya nos dio, primero, pues ya nos dio las habilidades. Primero ya nos dio el mandato. Luego ya nos dio las habilidades, las herramientas, las capacidades. Y luego nos dio las posibilidades, ¿sí? Para predicar el evangelio, ¿sí? Ahora, mientras que nosotros cumplimos el mandato de predicar el evangelio, no debemos de pasar por alto la otra parte, suplir las necesidades de estas personas. Ahora, tal vez usted va a preguntar y va a decir, y tendrá algo de razón. Bueno, ¿y a mí qué? Si Dios se ha encargado de estas personas en necesidad desde el Antiguo Testamento, ¿por qué no se sigue encargando de ellas? Y yo nomás predico. Es más fácil, ¿no, hermano Héctor? ¿Por qué Dios no se sigue encargando de esas personas y nosotros nomás nos encargamos de predicar? ¿Sabe por qué? Para Dios no es problema. Él se puede seguir encargando de estas personas. Él puede seguir alimentándolas, Él las puede seguir sanando, Él las puede seguir libertando, las puede seguir vistiendo, ¿sí? Las puede seguir dándoles hogar, ¿sí? Él puede seguir encargándose de estas personas, ¿sí? Pero estas personas con esas necesidades están ahí por una razón, ¿sí? Están por una razón. ¿Sabe cuál? Están para evidenciar, para evidenciarnos que usted y yo no somos de ese grupo. Si usted ve a un enfermo, ¿quiere decir que usted no está enfermo? Dele gloria a Dios. Si usted está mirando a un ciego, ¿quiere decir que no está ciego o no? ¿Sí o no?
Si está mirando, obvio, tiene ojos, tiene vista, ¿sí? Entonces, estas personas que están en necesidad evidencian que tú no estás en la misma situación. No están ahí para molestarte. No están ahí para causarte molestia. Están ahí solo para eso, para evidenciar que no estás enfermo, que no estás sediento, que no eres forastero, que tienes una casa, que estás sano, que tienes ropa. Están ahí para evidenciar eso. Están ahí también para ver la reacción que nosotros tenemos. Están ahí para sacar lo mejor de nosotros. Están ahí para saber si nosotros somos capaces de tener lástima o compasión. ¿Qué es lo que nosotros somos capaces de sentir por este tipo de personas? ¿Qué somos capaces de sentir? Están ahí para tomar una de dos opciones. Una, nosotros podemos seguir igual, ¿sí? Seguir igual, tomándonos, a mí ya me dio sed. Miren, nosotros gracias a Dios tenemos agua, ¿sí? Tenemos agua. ¿Se acuerdan ahora de los sucesos del sur de nuestro país? O sea, nosotros hasta a veces tirábamos el agua. Dejábamos las botellitas medias. Y allá pues andaban juntando agua para las personas que no tenían agua. Gracias a Dios nosotros tenemos comida, ¿sí? Gracias a Dios tenemos casa. ¿Han visto los videos donde están demoliendo sus casas? Nosotros tenemos casa, no nos la han tumbado, no vienen las maquinotas y la tumban, ¿verdad que no? No sé si nosotros soportaríamos que llegaran y nos tumbaran la casa. Aunque no sea muy buena, pero es nuestra casa. ¿Sí? Gracias a Dios, nosotros tenemos todo. ¿Sí? No estamos enfermos, no estamos sordos, no estamos ciegos, no estamos desnudos, no estamos forasteros, ¿verdad? No estamos en la cárcel. ¿Alguno está aquí? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando están con libertad provisional? Provisional, ¿verdad? O preventiva. Condicional. ¿Alguien está aquí así? No. ¿Alguien es prófugo? ¿Algún prófugo de la justicia? Lo delatamos, no se crea. No, nadie. O sea, todos podemos decir somos libres, ¿verdad? Somos libres, ¿sí? ¿Se imaginan la tristeza ahora de lo que pasó esta semana aquí en Cadereyta? Sí, fue en Cadereyta, ¿no? En el penal. O sea, las pobres mamás, las familias, cómo andaban con sus familiares que estaban ahí.
O sea, tienes que tener tantita compasión por esa gente que estaban en la cárcel. Bueno, estaban en la cárcel, tú no sabes por qué, ni te toca juzgarlos. Tienes que tener compasión porque son presos, ¿sí? Son presos. ¿Por qué están ahí? Bueno, te digo, a ti no te toca, ¿sí? A ti no te toca, pero tienes que tener compasión, ¿sí? Tienes que tener compasión. Entonces tenemos dos opciones: una, seguir como si nada pasara, y la otra es tomar la decisión de que donde yo esté voy a servir. Cuando se me presente la oportunidad y venga una persona y requiera de mi ayuda, no se la voy a negar, ¿sí? Toma esa decisión, ¿sí? Yo no te estoy diciendo que salgas a la calle a buscar a las personas. Si lo puedes hacer y está en tu corazón, hazlo, hazlo. Pero cuando se te presente la ayuda, la oportunidad de prestarle ayuda a alguien y no lo haces, entonces ahí yo no te juzgo, Dios te juzgará, ¿sí? Dios te juzgará, porque la oportunidad se nos va a presentar a todos, ¿sí? A todos se nos va a presentar la oportunidad de ayudar, de prestarle de nuestra mano, de darle de comer a alguien, de darle ropa a alguien, de abrirle la puerta de nuestra casa a alguien, ¿sí? De ayudar a un enfermo, de visitar a un enfermo, de visitar a un preso, ¿sí? La oportunidad se nos presenta a todos y de diferente manera, y obviamente cada uno de nosotros estamos en diferente situación y a cada uno se nos presenta las oportunidades de diferente manera, dependiendo de dónde estamos. Amén. Ahora, yo sé, dice, hay una cita más que quiero que la veamos en Mateo 34:40. Quiero ir cerrando con esto. Mateo 34:40 dice: no, 25:34, perdón. 25. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Quién es el que está hablando ahí? Jesús, ¿sí? Entonces, cuando ayudamos a un enfermo, ¿a quién estamos ayudando? Dígamelo fuerte. ¿A quién? Cuando estamos ayudando a un forastero, ¿a quién estamos ayudando? ¿A quién? A Jesús. Cuando visitamos a un enfermo, ¿a quién estamos ayudando? A Jesús. No lo estamos haciendo a la persona, ¿sí? Obviamente es la persona a la que estamos mirando, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes de que lo que tú haces, lo haces a Jesús, ¿sí? Jesús lo dijo claro, ¿sí? Si lo haces a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo estás haciendo. Y si no lo haces, a mí no me lo estás haciendo. Lo dice más adelante, ¿sí? Si no lo hacemos, a Él no lo hacemos, ¿sí? Es muy claro, ¿sí?
muy claro. Ahora, no vamos a caer en el error, porque mire lo que dice en el 34. Vean lo que dice el 34. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Muchas personas se han equivocado y han pensado que haciendo esto vamos a heredar el cielo o vamos a entrar al cielo. No, eso es equivocado. Nosotros tenemos la salvación por la fe en Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Eso es la verdad. Nosotros tenemos la salvación por nuestra fe en Jesús. ¿Sí? Pero mucho hemos caído en lo que cayeron nuestros antepasados. Ellos pensaban que por cumplir la ley todo estaba perfecto. Y ellos cumplían la ley y ya, todo estaba bien. Y Jesús les dijo: no, es que no es así. No es así. Y hoy estamos cayendo otra vez en lo mismo. No, yo creo. Es que yo por fe. Y yo declaro. Es que yo creo, la Biblia dice, yo por fe, y yo declaro que me va a ir bien, y yo declaro que mis hijos, y yo declaro, y yo declaro, y yo declaro, y yo declaro, y no hacemos todo lo demás. ¿Sí? Y estamos cayendo en lo mismo que cayeron nuestros antepasados, y ya no hacemos nada de piedad. Se nos olvidó lo verdadero, se nos olvidó el amor. Se nos olvidó lo real, lo del corazón. ¿Sí? Eso se nos olvidó. Y caímos, haz de cuenta que estamos haciendo lo mismo que en el Antiguo Testamento. No más que ahora no se llama ley, se llama fe. ¿Sí? Se llama fe. ¿Sí? Entonces, no caigamos en eso. ¿Sí? No caigamos en eso. Sí, tenemos salvación por la fe en Cristo Jesús, pero si realmente Cristo ha nacido en nosotros, si realmente Jesús es Señor en nuestra vida, no vamos a tener problemas en tenderle la mano al enfermo, en tenderle la mano al pobre. No vamos a tener problema en darle el suéter al que no tiene. No vamos a tener ningún problema. No vamos a tener problema en compartir tu pan con el que tiene hambre, si realmente Cristo ha nacido en nosotros. ¿Sí? Que no sea solo Cristo para allá, pero nada para acá. ¿Sí me explico? Ahora, si realmente Jesús es real en nosotros, hay recompensa. Sí, hay recompensa. Tendremos recompensa, como dice aquí el 34, que tendremos, voy a pedirles que me pongan la última diapositiva. Tenemos recompensa en el reino. Miren, esa me encanta. No se alcanza a leer el papelito que está en la mesa, pero ahí dice, en inglés dice novia, bride. Dice novia. ¿Y saben quién es la que está en la mesa? Pues nosotros. ¿Sí? Nosotros. Esa es nuestra recompensa. Si nosotros, al llevar el evangelio, no nos olvidamos de los necesitados, un día estaremos en la mesa. ¿Sí? Un día estaremos en la mesa con todos los derechos
de la novia, ¿sí? Con todos los derechos de la novia. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Y yo quiero invitarlo a que medite en estas escrituras y que medite en lo que usted tiene, medite en lo que usted ha logrado, en lo que Dios le ha dado a usted, en lo que yo sé que Dios le ha bendecido, donde Dios lo tiene a usted. Medite en eso y dígale: Señor, gracias porque pues ahorita no estoy ciego, sí veo. Ayúdame a guiar al que no ve. No estoy enfermo. Dame la oportunidad de visitar al que sí está enfermo. Tengo comida en mi casa. Dame oportunidad de darle al que no tiene. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, permítenos, Señor, que tu palabra, Señor, nos confronte y nos haga, Señor, reflexionar. Si hemos sido egoístas, Padre, si nos ha faltado compasión del necesitado, perdónanos, Padre, perdónanos. Si hemos sido malagradecidos, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Tu palabra dice, Señor, que es bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo tú nos vas a ayudar. Ayúdanos, Señor. Permite, Señor, que miremos nuestras manos, miremos nuestros pies, miremos nuestro closet, miremos nuestro refrigerador, nuestra cama, nuestra casa. Podamos valorar nuestros ojos, podamos valorar nuestros oídos, Señor. Podamos valorar cada bendición que tú nos estás dando, cada parte de nuestro cuerpo que tenemos, Señor. Que lo valoremos, que le podamos dar el buen uso, Señor, que se merece. Y que podamos, Señor, compartir con aquellos, Señor, que están careciendo de lo que nosotros, Señor, podemos tener. Danos la oportunidad, Señor, de compartir. Danos la oportunidad, Señor, de llevar, Señor, de extender nuestra mano y de sembrar. Porque sabemos, Padre, que un día tendremos recompensa. Y permítenos que lo hagamos, Señor, no esperando la recompensa, sino sabiendo, Señor, que lo estamos haciendo para ti, por todo lo que tú nos has dado a nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.